Edu Tonioli había pedido el tren de las 16 y no se lo pasamos porque no es hora. No. Así que le pedimos. Falta un rato todavía. Falta un rato. Bueno, Falta un rato, bienvenido. me voy, vuelvo a la, Volvió a las las 4. 16. Sé que llegaste antes. Volvió a las 4. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenido. ¿Sos pichinchero? ¿O de chico eras pichinchero? No mucho, no mucho. De chico vivía en Tucumán y Entre Ríos y andaba siempre por ahí abajo. Iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes y andaba ahí en la Plaza de la Cooperación, me movía por ahí. Siempre muy ligado a la historia ferroviaria de la ciudad y te consultamos habitualmente, y uno de los últimos proyectos tiene que ver en definitiva con la movilidad ferroviaria, el plan maestro de trolebuses en Rosario, ¿no? Sí, no sería técnicamente exactamente ferroviario, pero también para mí es dentro de una mirada general de la idea de movilidad sustentable, Claro. ¿no? Mucho más amigable con el ambiente, por supuesto, tanto el trolebús como el ferrocarril. Y muchos piensan, creo que equivocadamente, que son medios de transporte antiguos, ¿no? Perimidos. Y no, nada que ver. En el mundo son el transporte del futuro. Y por supuesto, cuando uno piensa en ferrocarril, no tiene por qué pensar en el viejo ferrocarril, ¿no es cierto? Las viejas locomotoras a vapor. Bueno, hoy hay fenómenos, cosas impresionantes que a mí me tocó conocer siendo muy chico. Por ejemplo, el TGV en Francia. Yo viví, bueno, con mi mamá exiliado en Francia. Y conocí de muy chico lo que es el TGV, que es como un tren bala, ¿no? Tanto que se reía en algún momento en Argentina del proyecto de tren bala. Para mí es una idea fantástica, en realidad. Es un tren de alta velocidad. Y bueno, eso existe en muchos países hoy de Europa y es un tren, pero con la última tecnología. Y esto es el TGV en Francia, estoy hablando de los 80, ¿no? Hoy hay tecnología mucho más. Tenemos trenes de acá. Tenemos trenes, claro, de larga distancia. Mucho menos servicio que los que supimos tener en algún momento. Tuvimos la década de los 90, donde durante el Menemato, durante el gobierno de la Rúa, que continuó esa política, etcétera, se desguazó gran parte del sistema ferroviario, pero sigue existiendo. Y después lo que sí no tenemos, o lo que dejamos de tener hace 40 y pico de años, 42 años exactamente se cumple este mes, son los trenes de cercanía. Los que, claro. por ejemplo, Cañada te podían llevar a Cañada a vos, sí. O traerte. Sí. Yo nací ese año, no llegué a conocerlos, pero mirá lo llamativo. Nosotros, desde un espacio que armamos, que es Observatorio Social del Transporte, bueno, está Carlito Fernández Priotti, que alguna vez usted lo ha entrevistado, de Amigo del Riel, entre otros, le agregamos a encuestas de opinión que hacen encuestadora inmediata, algunas preguntas sobre el tema del tren en una de las ocasiones, hace 2 años. Y lo llamativo es que el 90% de los encuestados decía que le parecía importante que se puedan recuperar los trenes metropolitanos. O sea, tenía buena imagen esa idea. Sí. Ahora, el 50% de esos que decían que les parecía bien, nunca habían subido un tren. Y tiene que ver con la transmisión oral eso. Que los padres, la madre, la abuela dicen, mirá, yo venía a estudiar, y como que se va transmitiendo y hay un concepto positivo, ¿no? Y durante mucho tiempo en la dirigencia política era al revés, había como cierto rechazo, estaba la idea del tren asociado en su momento, estaba muy asociado al Estado, y cuando vino la etapa de decir, bueno, todo lo del Estado es malo, etcétera. Y sobre todo el desguace de los trenes, que también nos ha dejado una gran herida como sociedad, una herida histórica, si querés. Exactamente, eso fue 90, terrible, ¿no? Para los laburantes, sí, pero para los pueblos. Y para los pueblos que quedaron aislados. Hay pueblos, uno que viene de lugares más chicos, que han creado su fisonomía, su vida y todo en torno a... Es que nacieron alrededor de una estación, la mayoría de los pueblos. Sin ir muy lejos, esta estación Rosario Norte le debía todo lo que tenía y la del centro también, le debía muchísimo de todo el barrio ese, a que el tren llegaba hasta el centro y acá, o sea, la estación Rosario Central, siempre me cuesta, pero tengo que decir Rosario Central. Rosario Central, bueno, es que vamos a... Diga Rosario del Centro si le cuesta. La estación que queda atrás del distrito central. Ahí va. No, el tren le da fisonomía a los pueblos, o sea, hace nacer pueblo, en realidad es vida. Es vida y tiene una particularidad que es suele ser muy barato en comparación con el transporte automotor, mucho más amigable con el ambiente,
mucho más seguro. El tren durante mucho tiempo tuvo mala fama por grandes accidentes, no acá, en todo el mundo, ¿no? Pero son muy... es ínfima la cantidad de accidentes. Sin duda, reduce un a montón la cantidad de la accidentes. siniestralidad del Sí. transporte vial, ¿no es cierto? Que Y se lleva el bien. imaginario a lo mejor es real, yo no lo tengo ese dato, pero que siempre dice, no, acá no quieren que haya trenes, Moyano no quiere que haya trenes por el transporte de camiones. Pero, a ver... Pero viste que es eso, se circula Sí, generalmente eso. se corre esa bola, por Sí, decirlo de alguna manera. sí. No compiten, son distintas realidades. Porque aparte hay que decir algo, el transporte, los trenes de carga existen en la Argentina, o sea, ya existe. Sí, Si claro. Moyano no quisiera, estaría bloqueándolos. No, me parece que no tiene absolutamente nada que ver. La política antiferroviaria tiene una historia muy larga, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Existió algo a mediados de los 50 que se llamaba el Plan Larkin, que fue un plan ideado por las automotrices y que gobiernos de todo el mundo, producto de ese lobby, de esa propaganda sistemática en torno al transporte ferroviario, se decía en su momento que partía las ciudades al medio, las aislaba, cuando en realidad las comunica, ¿no es cierto? Sí. Y además hoy en el mundo, y digo esto porque estamos en Rosario Norte y tenemos Rosario Central, y hay un mito muy instalado sobre la estación Rosario Central, que hay que decirlo es Wilrey y Corrientes, Sí, claro. de que ya es imposible recuperarlo. Y eso es falso. ¿Por qué no es imposible? Porque hay posibilidad de hacer de acá, de Rosario Norte hasta Rosario Central, soterrados, bajo trinchera, cosas hermosas que hay en el mundo, por supuesto, que Y necesita en cuanto inversión, al ¿no? presupuesto y la inversión, Bueno, estamos... la una única inversión inversión muy fuerte, fuerte. la única inversión fuerte que necesitaría recuperar los trenes metropolitanos, porque las trazas... Eduardo, estamos a 10 cuadras también, no es que estábamos a 400 Por eso, pero cuadras la única tampoco. inversión fuerte, nosotros hoy queremos poner en pie el servicio Rosario-Villa Constitución. Sí. Las vías que van a Villa Constitución ya están remozadas, recuperadas, de cuando se recuperó Rosario-Retiro, Retiro-Rosario, con un servicio nuevo, etcétera. Lo único que hace falta ahí es arreglar la curvita, la entrada de Empalme Villa Constitución a Villa Constitución, que no está en el mejor estado para que circule un tren a una velocidad normal. Y después, si quisiéramos que el tren, hasta acá Rosario Norte puede llegar tranquilamente, y quisiéramos que el tren fuera de Rosario Norte a Rosario Central, que repito, es la gran discusión, porque hay toda una ola dentro de la ciudad de Rosario que se instaló mucho tiempo, que tuvo como protagonista principal a Mirta Levín, secretaria de Planeamiento de IFCHI, que rechazaba esa idea y planteaba que el tren debía llegar como máximo, si alguna vez volvía, al cruce Alberdi. De ahí para el río y de ahí para el centro no debía haber más vía, más infraestructura ferroviaria, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía que haber Puerto Nortes bis, y así, Claro. ¿no? Desarrollo inmobiliario de alta gama, Claro. básicamente. Estamos charlando con Eduardo Tognoli. Te vamos a sacar de los rieles de los cercanos, inclusive de Barbo en el Riel, que hoy está cumpliendo 104 años, y te vamos a llevar al consejo para Sí. que nos cuentes un poco, cómo viviste la jornada de ayer. Y caliente, fue caliente, quedé caliente como una pava, pero ahora ya estamos más tranquilos. Básicamente porque entendemos un grupo de legisladores locales, de concejales, concejalas que no se cumplió con determinadas códigos de convivencia y tradiciones parlamentarias que uno puede decir no están escritas, no están en ningún reglamento, pero se suelen respetar para convivir en un cuerpo legislativo. Una vez decidido que el Frente Progresista, y esto no es un cuestionamiento personal a quien fue elegida, ¿no es cierto?, que seguramente va a ser una gran presidencia, que es María Eugenia Smuck, una vez decidido que el Frente Progresista debía ocupar ese primer lugar, entonces se instaló ese criterio fundamentalmente porque el Frente Progresista había ganado las elecciones. De ahí para abajo, como se viene haciendo ininterrumpidamente, al menos desde 2001, de que tengo memoria, debían seguir las fuerzas políticas, no importa quién de esas fuerzas políticas, pero las fuerzas políticas que habían seguido segundo, en votos, tercero. claro. ¿Quién es la fuerza política que había salido segundo? El peronismo. ¿Quién terminó siendo votado para ocupar ese lugar? Roy López Molina. Muy peronista no es.
Entonces, nosotros entendemos que esto es una agresión política a la fuerza política, que salió segunda intendente, salió segunda concejal, que es donde se dirime esta gestión del Consejo. Quiero decir algo, ser vicepresidente primero no es un plus demasiado importante, es solo simbólico, no tiene un beneficio concreto para esa fuerza política, para esa persona, pero es una simbología política fuerte. Correr de ese lugar es un mensaje político, ¿no? Y entendemos que hubo un acuerdo de distintas fuerzas, de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, incluso con algún sector de peronismo participando, para correr al peronismo, lamentablemente, de ese lugar. ¿Esto es dramático? No. Pero entendemos que no es un buen mensaje. ¿Se están peleando de más? ¿Crees? No, la tarea legislativa, yo tengo dos experiencias. Una primero en la legislatura provincial del 2011 al 2015 y de 2015 hasta ahora, y ahora, bueno, renové nuevamente la banca en el Consejo. Y vos imaginate, una legislatura provincial acá tiene 50 integrantes, el Consejo tiene 28. 28 personas, con muchas personalidades fuertes, etcétera, con ideas políticas muy variadas, muy disímiles. Por supuesto que hay roces, choques, etcétera. Ahora, algunas cosas, por supuesto, que mueven a un planteo, una visión mucho más de disputa y de pelea, ¿no? Lamentablemente, a veces, porque pasan algunas cosas, ¿no? ¿Qué esperas para el 10 de diciembre? Yo estoy muy esperanzado con lo que viene, preocupado, por supuesto, no estamos bien, hay muchísimos argentinos y argentinas que le están pasando mal, y no es un formulismo, no es decir, oh, mirá qué preocupado estoy, está pasando, quienes todos los días caminamos los barrios de la ciudad de Rosario, no porque vayamos como en una excursión a los indios ranqueles, sino porque vivimos ahí. Yo vivo en zona sur, barrio Hospitales, Tablada, etcétera. Vemos que se está pasando mal, muchos rosarinas están pasando mal. Y espero que, y creo que es lo más importante, un cambio de rumbo, tomar de nuevo las riendas de las políticas económicas, que ya no sea una oficina, y esto no es una imagen, sino que es efectivo y real. Hay una oficina del Fondo Monetario Internacional en la Casa Rosado. Ya con el solo hecho de tomar las riendas de la política económica y que no sea el fondo, significa que rumbeamos para el otro lado, ¿no? ¿Queda la oficina? ¿Se sabe algo? ¿Hasta cuándo tiene contrato? No, el fondo, lo que tiene el Fondo Monetario es que Néstor Kirchner alguna vez dijo, los muertos no pagan. Lo van a tener que entender, ¿no? Y por el otro lado, también en el Fondo Monetario depende muchísimo, porque hicieron una apuesta enorme en la que pusieron. Sí, mucho. No, el Fondo Monetario en realidad no pone para que se lo devuelva, sino para que no se lo devuelva y te condicione la política. Claro. Pero está en riesgo si la Argentina no devuelve algo de eso. Está en riesgo el funcionamiento del Fondo. Edu, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes siempre. Te quiero hacer la última. Dale. De 1 a 10. Sí. ¿Cuántas esperanzas tengo de volverme a Cañada en tren y volver de nuevo para acá, no? Si se puede. De acá de Rosario Norte. 8. Me jugué. Me vuelvo loco. Está alto. Se la jugó. Mirá, yo queda grabado. No, te digo algo concreto. No me digas del año 2030, no llego, papá. No, te digo algo. Hacelo rápido. Sí, muy rápido. Muy La charla que hubo entre el intendente electo de la ciudad, el gobernador electo de la provincia y el presidente electo, que todavía no lo era, ustedes se acuerdan, sí, que hubo una charla acá cuando sí, vino un acto acá, se habló del tema del tren y hubo un acuerdo de 3 partes, que es lo que necesitaba para avanzar. Eduardo Toñoli pasó por Vuelvo hoja de loco. ruta. 8 de expectativa le tiene que poner. Y vamos a escuchar el tren de las 16, que lo eligió Un poco grasa, pero... Sí. No, por favor. Nos encanta. Gracias, Eduardo. Chau. Gracias a ustedes.